en qué porcentaje tenemos que hacer la falla. Esto van a aprender el día de hoy y la próxima semana, ¿sí? Esta práctica 6 está dividida en dos partes, ¿sí? Entonces la parte 1 la vamos a realizar el día de hoy, aunque dice ahí protección de distancia parte 2. La parte 2 se divide en parte 2, 1 y parte 2, 2, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a realizar la parte 1, la próxima semana la parte 2. Esto quiere decir que para la próxima semana ustedes no tienen que hacer preparatorio ni informe, ¿sí? Entonces únicamente tienen que venir y hacer la práctica y terminar la práctica 6. Esta práctica, como les decía, se divide en dos partes, ¿ok? Entonces, de acuerdo al procedimiento, el procedimiento está dividido en 4 partes. El día de hoy vamos a revisar las primeras 2 partes. ¿Qué es lo que dice? En el escenario de demanda máxima, simular cortocircuitos especificados por el instructor bajo diferentes condiciones y analizar qué cosa, las impedancias calculadas por los relés de protección. Y vamos a revisar el tema de fuentes intermedias. Ustedes ya lo investigaron también en su trabajo preparatorio, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes intermedias, compañero? Las fuentes intermedias era cuando aparecía una fuente en la mitad, pero que generaba otra corriente, que generaba un factor K, que era el de ¿Sí? Eso sí, el factor INTIR, que era como que la corriente 2 sobre la corriente 1, porque era la relación entre las dos, o sea, entre la corriente que se generaba por esa nueva generación y la corriente del sistema. ¿Y qué son? ¿Qué son esas? ¿Qué es lo que causa estas fuentes intermedias, esas corrientes? ¿Qué causa? Generaba el factor K, ajá, que el valor de la impedancia cambiar, ¿ok? Entonces causa una distorsión en la medición de la impedancia, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo afecta en la medición de nuestros relés de distancia estas fuentes intermedias, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, nada más. ¿Sí? El efecto de las fuentes intermedias, ¿sí? Estos 2 puntos de equilibrio, nada más. Los ajustes de las zonas naturales lo dejamos para la próxima semana y con eso terminamos protección de distancia, ¿ok? Entonces, el día de hoy van a aprender a identificar, a calcular el efecto de las fuentes intermedias y eso también ya no sé si ya lo vieron en la materia. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que una vez nos tomó una prueba de fuentes intermedias, entonces les va a servir lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿ok? Entonces, mira, nosotros tenemos aquí el sistema de 14 barras. Si ustedes se acuerdan, aquí tengo un relé tipo que tengo aquí, un relé tipo MO y por acá tengo un relé tipo poligonal, ¿verdad? Entonces, si es que yo hago un cortocircuito, hagamos un cortocircuito cualquiera, ¿sí? Entonces, en la línea 2.4, hagamos un cortocircuito trifásico, máximas corrientes sin impedancia de falla al 50%, ¿sí? Entonces, hagamos ese cortocircuito, por favor. Ya. Y aquí lo que yo quiero saber es cuál va a ser el valor de impedancia que va a estar midiendo mi relé MO y mi relé poligonal. ¿Alguien me puede decir cuál será el valor de impedancia que va a estar midiendo? Todos con 16.16. 16 algo. 2. 16, 15. Punto 17. Ya. ¿Cómo lo sacaron? La mitad de la impedancia. Si yo les hago ahorita al 25%, ¿cómo lo haría? Un cuarto. Un cuarto, ¿ya? Pero lo que yo quiero es observar aquí la medición de esa impedancia, mira, para no estar calculando. ¿Cómo lo puedo hacer? Clic derecho en este cuadrito y aquí le van a poner crear textos. Crear textos. Y les va a aparecer esto de aquí. Bueno, aquí le voy a poner le voy a activar la edición y le voy a poner aquí. Le voy a poner aquí. Entonces, aquí lo que yo quiero visualizar no son las potencias ni las corrientes, sino que ¿qué va a ser? Las impedancias. Entonces, en la parte de aquí está bien, R, X y Z. La resistencia, la reactancia y la impedancia de falla. ¿Podría repetir eso? Disculpe. ¿Dónde se cambió? Acá. Entonces, mira, hacíamos el cortocircuito, ¿verdad? Hacemos un cortocircuito en la mitad de las líneas y nos vamos a este cuadradito de aquí, ¿sí? A este cuadradito de aquí. Y le ponemos crear textos, crear un cuadro de texto y les aparece este cuadradito que está por aquí. Entonces aquí le damos clic derecho, edit format y cambiamos las variables. Le ponemos R, X y Z. R,
X y Z, ¿sí? Le ponemos Rx y Z. Y le vamos a poner un OK. Todo lo que sea de potencias y de corrientes le eliminamos. Nos quedamos únicamente con R, con X y con Z, ¿verdad? Creo Y en que la, el texto. y en la parte de acá abajo ustedes pueden observar los valores. Entonces yo quiero que se muestre el nombre. Yo quiero que se muestre el igual. Yo no quiero tener un decimal, yo quiero poner al menos 3 decimales. ¿Ok? 3, 3 y 3. Entonces mira, ahora sí ya tenemos los valores que nos van a aparecer. Mira, R, 5, X, 15, Z, 16. Y le vamos a poner que se muestren también las unidades. Serían ohmios, ¿verdad? Y aquí ya nos aparece R, X y Z. Clic derecho, le ponemos width. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí aparecen 3 puntitos, 2 puntitos. Yo quiero que me aparezca todo. Y le pongo add up to content, ¿sí? Entonces, que el texto me ocupe toda la cajita. Y aquí le vamos a hacer un poquito más grande, ¿ok? Le voy a poner font y le voy a poner con una letra tamaño 14. Entonces, ahí le vamos a poner. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculábamos esta impedancia? Ustedes lo dijeron. ¿Cómo le calculábamos? La relación entre el valor del TP y depende si dependía de qué por ciento decimos. ¿A qué porcentaje? Pero también les decía que el valor de la impedancia, ¿qué va a ser igual? El voltaje del TP sobre la corriente del TC. ¿Cuál va a ser el voltaje del TP? En este caso. ¿Se acuerdan que la impedancia le calculábamos como el voltaje del TP sobre la corriente del TC? ¿Qué voltaje va a estar midiendo mi TP? De la barra, ¿verdad? Miren. Esto sería en voltios primarios y en amperios primarios. 81.6 cabe. ¿Este es un voltaje de línea o voltaje de fase? Líneas. Línea, ¿verdad? Entonces yo tengo que dividirle para raíz de 3. Y la corriente que está atravesando por la línea van a ser ¿cuánto? 2914 amperios. Hagan esta división y veamos cuánto o qué valor me parece de impedancia. Veámosle. Sí, trabajemos con los módulos para ver cuánto va. Sí, 81.6 sobre raíz de 3 dividido para 2914, que sería la corriente. ¿Sí? Esto es lo que mide mi TP y esto es lo que mide mi TC. ¿Cuánto me da? $16.16. Si ustedes le ven 16.17 más o menos, ¿verdad? Sale lo mismo. Entonces, de esa manera está el relé calculando la impedancia. ¿Sí? El relé calculando la impedancia. Obviamente, si quiero RX, ya tengo que utilizar patrón real, patrón imaginal, entonces nos vamos a manejar con la impedancia. Entonces, esto que hicimos aquí, vamos a hacer lo mismo para el poligonal. Pongan el cuadrito en el poligonal, por favor. Tal cual, el cuadrito lo pusieron en el MO, le van a poner en el poligonal.
Podemos tener algo así, ¿verdad? Y vamos a sacar esta primera gráfica y le vamos a poner, ¿sí? Le vamos a poner medición de las impedancias, ¿sí? Medición 1 punto, medición de impedancias. Medición de impedancias. Control P, medición de impedancias. Y le guardamos esta imagen, ¿ok? Entonces, para ustedes ajustar los relés de distancia, que ya lo vamos a hacer la próxima semana, tienen que de ley sacar estos cuadraditos de texto, porque si no, no saben a qué porcentaje de la línea hacen el corte y con qué valor cogerle. No van a estar este rato calculando el 80, el 70, el 60% de la línea, sino que aquí ya les van a aparecer los valores de las impedancias para los datos, ¿ok? Entonces, hubo una vez que les tomé un pequeño coloquio y comenzaron a ajustar relés de distancia sin poner estos cuadraditos. Entonces, sin poner los cuadraditos, ustedes no lo pueden hacer. Porque necesitan estos cuadraditos para tener los valores de impedancia. Ok, una vez que ya hemos creado esto, vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a abrir un archivo de Excel. ¿Cómo se llama? Y vamos a empezar a calcular impedancias. ¿Sí? Vamos a empezar a calcular impedancias. Entonces, como ustedes ya lo vieron, cómo calculan estos relés de distancia de impedancia a través del voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces, siempre está voltaje y corriente y calcula o hace una estimación de la impedancia. Entonces, aquí voy a poner, vamos a ver 3 casos, ¿sí? 3 casos. Entonces, pongámosle la primera hoja, le voy a poner el efecto de la Z de falla, y aquí le voy a poner 0. El efecto de la Z de falla diferente de 0, ¿sí? Y por último es lo que vamos a ver, las ínfimas. Entonces, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué pasa si tenemos fallas con impedancia de 0? ¿Qué pasa si tenemos fallas con impedancia diferente de 0? ¿Y qué pasa con las fuentes intermedias? Entonces, vamos a abarcar estos 3 puntos de... Entonces, vamos a empezar con el primero. Entonces, efecto Z de falla 0 ohms. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner los datos de la línea de transmisión. Línea de transmisión 2,4. Y aquí le vamos a llenar con los datos de impedancia, de resistencia y de reactancia. Por favor, los datos de la línea. Vayan llenando. ¿Cuál es la impedancia de la línea 2,4? Sí, dígtenme, por favor. 30 y 32, 34, 74. 2.34 con 3 decimales, ¿ya? 7. 32, 34, 7. 7, ¿ya? R. 10,125. 10,125. Y X. 30,722. 722. Pero no podría ser, creo, porque 30.7. Ah, no, sí. 30.7. 22. 722. Sí. Es la secuencia positiva. Ajá, es de secuencia positiva. Sí, sí. Yo pensé que aquí estaba 32, por eso digo no puede ser, pero sí está, obviamente Z tiene que ser mayor. Listo, esos serían los datos de la línea 2, ¿verdad? Entonces, aquí hagamos lo siguiente. Voy a hacer un cortocircuito trifásico al 50% de la línea de transmisión 2, 4, ¿sí? Y obviamente en todos estos vamos a trabajar con Z de falla igual a 0 ohms. Entonces, vamos llenando. ¿Qué valor de Z nosotros vamos a medir aquí? Si que ustedes le ven, lo que estamos midiendo es qué cosa. Esto de aquí, y le voy a dejar fijado, ¿sí? Con este símbolo de dinero. Lo voy a dejar fijado. ¿Y esto qué sería? De dividirle para 2, porque la falla es al 50%. Tanto para X como para R y para Z, ¿sí? A ver si es que se cambió. Este viene para acá. Y este viene para acá. Entonces, miren,
Si hago un cortocircuito trifásico al 50% de la línea 2,4, y aquí me faltó insertar una fibra, ¿sí? Me faltó insertar una fibra. Esta va a ser la medición del MO o del poligonal, lo que estoy midiendo aquí. Por el mundo. Por el mundo. Esto es del MO. ¿Y cuánto está midiendo el poligonal? Lo ¿Sí? Entonces, para este caso, el MO va a ser igual al poligonal, ¿ok? Los valores del MO son iguales a los del poligonal. Entonces, mira, yo con la impedancia 2,4, ¿qué es lo que hice? Lo que ustedes estaban haciendo. Le dividía para la mitad, 16.174, aquí está, 15.36, 15.36 y 5,062, 5,063, ¿verdad? Ahora, hagamos el cortocircuito al 25% y veamos. Al 25%. Al 25%, ¿qué deberíamos hacer? Esto dividirle para 4, ¿verdad? Esto dividirle para 4 y la reactancia también dividirla para 4. Y hagamos el cortocircuito, control F11. Al 25%. Perdón. Al 25% desde la barra 2. Desde la barra 2. Desde la barra 2. Entonces, veamos. Resistencia 2.531, impedancia 8,087 y reactancia 7.68, ¿verdad? Ahora ustedes calculen, o cómo sería para obtener la medición que va a tener el poligonal. ¿Qué deberíamos hacer? Por 3/4. Entonces, miren, el poligonal ya no va a estar viendo el 1/4, sino que va a estar viendo los 3/4, ¿verdad? Entonces, multiplicamos por 3, dividimos para 4. Multiplicamos por 3, dividimos para 4 y multiplicamos por 3, dividimos para 4. Entonces, miren, ahora el poligonal, ¿qué es lo que va a estar midiendo? 24.26, 23,041 y 7.59. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión, sí, que ustedes van a obtener si es que hacen cortocircuitos sin impedancias de fase? ¿Sí? Sin impedancias de fase. ¿Cuál es la conclusión, señor Figueroa? ¿Puede repetir si es que le estaba? ¿Cuál es la conclusión de todos estos valores que estamos sacando? Si la falla es del 50%, esto es la mitad. Si la falla es del 25%, para el MO va a ser ¿cuánto? El 25% y para el poligonal el 75%. Entonces, ¿cuál es la conclusión de las mediciones que estamos obteniendo si no tenemos impedancias de falla? Que si no hay impedancia de falla, el MO va a cubrir un extremo de la línea, o sea, hasta donde sea la falla y el poligonal va a determinar impedancia de la línea, ¿Ya? o sea, de lo que restaría. Pero ¿qué podríamos decir? Que la impedancia de falla, ¿sí?, es proporcional a qué? A la distancia, ¿verdad? Directamente. Si la falla es al 50, ese valor de la impedancia va a ser el 50%. Si la falla es al 25%, la impedancia de falla va a ser el 25%. Si la falla es al 60, el 60. Al 10, el 10%. ¿Ok? Entonces, el valor de la impedancia que vamos a medir es directamente proporcional al lugar donde se produce la falla, ¿ok? Y obviamente proporcional al valor de la impedancia, ¿sí? Ojo con eso. Eso tenemos que estar súper claro. Siempre y cuando no existe impedancia. Entonces, esa es la primera conclusión. Nosotros podemos matarnos haciendo al 10, al 20, pero al final es lo mismo. Al 10, al 20, al 30, al 60 es sacar ese porcentaje de la impedancia total. Ustedes la sacaron de aquí, ¿verdad? Entonces, eso está bien. Ahora, vamos por acá. ¿Qué pasa si tenemos ya impedancias de falla? Entonces, empecemos por el primer caso que habíamos tenido en el anterior
en el anterior caso de sin impedancia. Hagámosle el 50%. Y lo que yo voy a hacer es ponerle una resistencia de falla. Pues pongámosle una resistencia de 3 ohms. Y veamos qué pasa. Ya. ¿Será que podemos calcular así como estábamos haciendo antes? No. ¿No? Mira, la impedancia que estamos midiendo aquí es 18. Y la impedancia que estamos midiendo acá es 19. Pero está el 50%. ¿Por qué creen que es diferente? Porque se desplaza ese valor de 3 ohmios en R en el eje de X. Ajá. Entonces ahí cambiaría la medición. Pero el 1, ustedes le ven aquí, o por aquí teníamos, déjenme quitarle de aquí. Pero si nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Aquí era 50%. Sin impedancia de falla, las impedancias caen aquí. Le pongo 3 ohmios y se desplazan 3 ohmios en el eje R, ¿verdad? Sí, 3 ohmios. Pero al final los dos tienen casi la misma medición, sino que el uno para la derecha y el otro para acá. Pero ¿por qué nos sale aquí valores diferentes? 11, 10, 15, 42, 18, 19. ¿Por qué creen? ¿O está mal el power factor? O tal vez puede ser por el tipo de ajuste que hace, ya que la característica del ajuste, ya que una era la tipo MOP es circular y ahí depende de ambas, no sé la palabra, de tanto de resistencia y reactancia, pero la poligonal como que era de acuerdo que decía que era más flexible en esas medidas. Ya. Pero el tema de medición, la medición la hacen a través de los TCs y TPs. Ya para el ajuste es lo que nosotros vamos ajustando si este polígono es más grande, más pequeño o el círculo es más grande. Ahorita es tema de medición. Trifásico. Igual, R ustedes igual a hacen 3. 88.5 Sí, dividido sí. para 2758, debe darnos el valor de Z y lo mismo para acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que cambió? Entonces, es lo siguiente, mira. Entonces, cuando se producen fallas con impedancia, ¿qué es lo que pasa? En este 50%, ¿qué es lo que vamos a tener? Una R de falla, le estoy colocando, ¿verdad? Sí. Una R de falla. Una R de falla. Entonces, yo voy a hacer un pequeño lazo. Mira. Entonces, aquí tengo la barra 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí tengo el voltaje 2, ¿verdad? Yo tengo el voltaje 2. El voltaje 2. ¿A qué va a ser igual el voltaje 2 si es que le hago una pequeña malla aquí? ¿Sí? Entonces, es como que tengo lo siguiente. Una fuente, tengo el voltaje 2. Aquí tengo la línea y aquí tengo la R de falla, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va a ser igual el voltaje 2? Por aquí va a circular qué cosa, una. Ya, el B2 va a ser igual a qué cosa. Ahí 2, ¿por qué? Por esto que tiene. Impedancia también, ¿verdad? Pero ahorita le voy a trabajar solo con resistencia, ¿sí? Para determinar el valor de este día. No le trabajo con Z porque tendría que ser raíz cuadrada del R cuadrado más X cuadrado y solo con B2 va a ser igual a qué cosa. Ahí 2 por R de la línea más la resistencia de la línea más 2, 4 sobre qué? Sobre 2, ¿verdad? Más qué cosa. Más acá, más la resistencia de falla, que multiplica qué cosa. Y ahí de ¿Cuál corriente? falla. La corriente I2. Entonces mira, por aquí va a venir qué cosa. Y dos. Una corriente I2. ¿Ya? Pero esta Z de falla, esta resistencia de falla, ¿qué es lo que provoca? Que venga o que exista una circulación de corriente también del otro extremo. Y esta sería qué cosa. I4, ¿verdad?
Entonces viene I2 más I4, ¿ok? I2 más I4. Y aquí les pregunto, la distorsión que vamos a tener, ¿va a ser producida en el TC o en el TP? La distorsión de la medición. El TP. ¿De qué? TP. TC, usted. TC. TP. 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 TC. 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 ¿De qué? TC. TC dijo. Ya, a ver. Entonces, mira. Fíjense en los valores que tenemos acá. No voy a borrar esto, pero lo que quiero que ustedes hagan, bueno, voy a anotar estos valores de ahorita. Entonces, la corriente, ¿qué valor tengo? 2758 amperios. El voltaje tengo en 88.5 cables. Quiten la resistencia de falla y hagan el corto y veamos qué pasó con las corrientes y voltajes. ¿Sí? Quiten la resistencia de falla y dicten en los valores. Háganle sin impedancia de falla. Quiero ver cómo cambiaron esos valores. El voltaje es 81.6 kV. 81.6 kV. ¿Ya? ¿Y en la corriente? 2914. 2914. Sí. 2914. Entonces, ¿qué pasa si tenemos impedancia de falla? ¿La corriente aumenta o disminuye? La corriente sin impedancia de fallas, le voy a poner Z de falla igual a 0, Z de falla o R de falla diferente de 0. Entonces, la corriente que estaba en 2914, ponemos una resistencia de falla y la corriente tiene que disminuir. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Con la formulita de que la corriente va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje de prefalla sobre la impedancia de secuencia positiva. Entonces, si ustedes se acuerdan la formulita que nos daban en SEP, que la corriente va a ser igual al voltaje de prefalla sobre la impedancia. Y aquí que sumamos la impedancia de falla. Si es que esto aumenta, la corriente disminuye y eso lo podemos observar ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Tiene sentido que el voltaje aumente? ¿Por qué aumenta el voltaje? El voltaje está aumentando, miren, de 81.6 a 88 kV. O sea, voltaje, impedancia por corriente. ¿Qué va a existir aquí? Mira, esto de aquí, ¿qué es? La R de falla por la suma de estas corrientes, ¿qué va a ser? Una caída de voltaje, ¿sí? Una caída de voltaje. ¿Qué corriente viene de la barra 2? 2758 amperios. ¿Qué corriente viene de la barra 4? 2015 amperios, ¿sí? 2015 amperios. La suma de estas dos corrientes más o menos me daría unos 4000 a 5000 amperios, ¿verdad? Multiplicado por 3 ohmios, voy a tener una caída de voltaje considerable en esa resistencia de falla. Y esta caída de voltaje considerable causa una distorsión ¿en dónde? En el TP. Entonces, el origen sí es el TC, pero la mayor distorsión se produce en el TP por esas dos corrientes elevadas por la Z de falla, ¿sí? Entonces, el origen sí es por corriente, pero la distorsión es en voltaje, ¿sí? La mayor distorsión es en el voltaje. Entonces, si les pregunto, ¿la distorsión se produce en el TC o el TP? En el TP. En el TP se produce la mayor distorsión. Y por eso ustedes pueden observar que el voltaje sube. ¿Por qué razón? Por la caída de voltaje que va a existir en esa resistencia de falla. Entonces, ahora, si es que yo quiero medir la resistencia que va a medir mi relé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje I2 sobre voltaje sobre I2. Aquí, ¿qué voy a tener? La resistencia de la línea 2,4 sobre 2 más factor común R de falla más, ¿qué cosa tengo aquí? R de falla por I4, ¿y para cuánto tengo que dividir?
todo estoy dividiendo para I2. B2 sobre I2, R2 4 sobre 2, más R de falla, más la resistencia de falla por I4 sobre I2. Y a esto de aquí le voy a llamar distorsión. Distorsión. Y a esto de acá le voy a llamar el cálculo simple. ¿Sí? El cálculo simple. Entonces, el cálculo simple, ¿qué es lo que me dice? Si se produce una falla con una resistencia de 3 ohmios, ¿qué sería? Esta impedancia, el 50% más esto, ¿verdad? Pero además de eso vamos a tener una distorsión que sería el inverso de esas dos corrientes, I4 sobre I2, ¿verdad? Esa es la distorsión, ¿sí? La distorsión que se va a producir. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? La distancia va a cambiar de la línea. ¿Cuál La ecuación empieza con I2 por R de la línea sobre 2 porque ese es el 50%. Pero no entiendo la pregunta. O sea, si es que hacemos un corto, digamos, a través del 25%, entonces cambiaría ese 2. Claro, Sí, o sea, ahorita, sí, se va a ir variando. Ahorita es netamente porque la falla es al 50%, por eso le puse sobre 2. Si la falla es al 25%, sobre 2. Ese término va a ir variando. Claro, esto va a ir variando. Porque ¿qué pasa? Si yo hago la falla al 10% aquí y le pongo con una resistencia de falla de 3, el cálculo simple ¿qué sería? El 10% de esta línea más la R de falla. ¿Sí? El 10, el 15, el 20. ¿Sí? Eso es cambiar. Vamos a implementar eso en Excel para ver, o para obtener este valor, mire, de 10 ohmios. ¿Sí? Vamos a obtenerlo, ¿sí? Vamos a sacar. Entonces, esto le voy a copiar tal cual, ¿sí? Para acá y viene para acá. Los datos de la línea 2, ¿sí? Los datos de la línea 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer primerito? El cálculo simple. Le voy a poner una pilita más, ¿sí? Esto voy a hacer lo que está midiendo el móvil. Entonces, el móvil, cálculo simple. Estamos trabajando ahorita solo con resistencia, ¿sí? Para no mezclar todo. Entonces, el cálculo simple. Aquí vamos a poner también que el cortocircuito es al 50%. Cortocircuito al 50% de la línea de transmisión, 2, 4, con una R de falla igual a 3 ohmios, ¿sí? Con una R de falla igual a 3 ohmios. Entonces, el cálculo simple, ¿qué tendríamos aquí? La R de la línea 2, 4 dividido para 2, ¿verdad? El 50%. ¿Qué es lo que hago? Esta resistencia le divido para 2. Y estos serían ohmios. Aquí también le voy a poner la R de falla. La R de falla, ¿cuánto es? 3 ohmios. Y el cálculo simple, ¿cuánto me dará? Esto de aquí, más ¿cuánto? Más 3. Entonces, el cálculo simple me dice, a mí me tendría que dar 8,0625 ohmios. 8,0625. Pero, ¿dónde están esos 2 ohmios que me faltan? En la distorsión. Distorsión, ¿sí? En la distorsión. Entonces vamos a poner por acá el cálculo de la distorsión. Para calcular la distorsión, ¿qué es lo que necesito? Las corrientes. La corriente I2, la corriente I4 y la R de falla, ¿verdad? Ya la tengo por acá. I2. Díctenme el valor de la I2, por favor. 2000, ¿cuánto era? 900. 914. La I4, 2700, ¿no era? 2758. 2758. Sí. ¿Verdad? Estos son amperes. No, la I2 es 2000. La I2 es 2758. Sí. ¿La de acá? ¿Sí? Y la de ella es 2154. 2154. Sí. 154. Ahí estamos bien. Sí. Ya, entonces, esa distorsión, ¿cómo le calculábamos? La R de falla por I2.
La distorsión le calculábamos como la R de falla que multiplicaba a qué cosa? I4 dividido para I2. I4 dividido para I2. ¿Y esto qué va a ser? ¿En qué unidades estará esto? En ohmios, ¿verdad? Ohmios. Y aquí le voy a poner la resistencia que va a estar midiendo mi mho. ¿A qué será igual? Al cálculo simple más la distorsión. Y esto lo voy a dejar con 3 decimales. Entonces vamos a ver en Power Factor 10 ohmios, 10,406, 10,405, ¿verdad? Entonces de esa manera es como Power Factory obviamente está haciendo el cálculo internamente, pero uno solo ve eso de ahí, ¿verdad? Además de eso que nosotros podríamos, y bueno, además del relé lo único que está haciendo es dividiendo estos voltajes y estas corrientes, ¿verdad? En módulos y ángulos para obtener partes reales, partes imaginarias. ¿Está claro cómo hacerlo manualmente? ¿Alguna pregunta por atrás, tal vez? ¿Sí? Entonces, ahora que ya sacamos la medición del mho, ustedes van a obtener la medición del poligonal, estos 11,904. 750. Hagan lo mismo. ¿Cómo será? Solo R para el polígono. Sí, solo para la R. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando con resistencia. Sí, nunca. ¿Sí da o no da? ¿Sí da? ¿Me dio o no me dio? 25 o al O sea, 50 igual. Al 50 igual. Sí, o sea, es lo mismo, solo que ahorita la traigo. plantea la ecuación. ¿Qué le cambias? Básicamente son las corrientes lo que esto sería en vez de multiplicar por 4 sería multiplicar por 4 y multiplicar por la corriente de eso. Ok. Ya, entonces, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho? Aquí tengo, ¿qué cosa? El voltaje 4, ¿verdad? Sí. Quiero la medición del poligonal. El voltaje 4, ¿a qué va a ser igual? A la I4 por la resistencia de la línea 2,4. Sí, dio. Sigue siendo el 50%. Más la resistencia de falla que multiplica ¿qué cosa? I2 más I4, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que dividir ¿para qué? Para el 4. P4 sobre I4. ¿Y esto qué va a ser igual? A la resistencia de la línea 2,4 sobre 2 más la resistencia de falla, es decir, que el cálculo siempre sigue siendo el mismo. Y lo único que cambia es la resistencia de falla por I2. Y aquí tengo que dividir para I4, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer I4 sobre I2, sería I2 sobre I4, ¿verdad? Y ahí nos va a dar 11,904 ohms. Ahora lo que quiero que hagan es el 25%. Y veamos qué pasa. R igual. Sí, solo con R, sí, solo con R.
25% por R3 ohmios de fase, ¿sí? El 25% desde la barra 2. Al 25%. Aquí está ya lo que tienen que sacar. 6.6 y 18.1. Veamos. ¿Cómo que es? La distorsión te sale 8 o 15. 1.16. ¿Por qué? Al 50 y Al 25. del mo. Del mo. No es R de falla. Por I2 o I4. Sí, R de falla es 3, ¿no? sí. Pero el 4 tiene eso. ¿Te salió? Sí. 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 Entonces, para el modo tenían que coger el 25% y para el poligonal el 25%, lo mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Alguien hasta ahora no sale? ¿No le sale? ¿Usted? ¿Sí le salió a usted? ¿También a usted? Sí, sí. Sí. Entonces ahorita vamos a ir poniendo ya más difícil, ¿sí? Empezamos fácil, después difícil, después más difícil, ¿ya? Entonces, hasta aquí lo importante es que todo esté claro, ¿verdad? Entonces ya vieron que cuando tenemos impedancias de falla existen distorsiones debido a que a la caída de voltaje que se produce en la impedancia de falla, ¿verdad? Y esa caída de voltaje es considerable y causa una distorsión en el transformador de voltaje, ¿sí? Pues no se olvide, sin impedancia de falla proporcional, con impedancia de falla hay distorsión debido a la caída de voltaje. Una vez que hayamos analizado estos dos primeros casos, vamos a ver ahora sí las ínfimas. Las ínfimas. Entonces, como ustedes investigaron, son fuentes intermedias. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí para poner fuentes intermedias? ¿Qué deberíamos hacer? Un corte en las otras líneas, ¿sí? La otra, ¿qué podríamos hacer? Generación. Abrir. ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos una línea, esta no es de 1 kilómetro, sino que es de 100 kilómetros. Y yo tengo un proyecto de una central eólica por aquí. Entonces yo quiero conectarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Venir por acá, hacer una subestación de seccionamiento, poner aquí un transformador y conectarnos a esa línea, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí va a existir corriente que ingresa por este generador y va a afectar a las mediciones de estas impedancias de aquí, ¿ok? Pues, pero imagínense ahorita abrir la línea, poner una subestación, modelar la subestación, modelar la central de generación, despacharle, se nos va a ir toda la hora haciendo eso, ¿verdad? Y ese no es el objetivo de la materia, del laboratorio. Ustedes modelen y modelen aquí
Entonces, lo que nosotros necesitamos ver ya el efecto de las fuentes intermedias, y para eso vamos a hacer cortocircuitos en líneas adyacentes, ¿sí? Líneas ya adyacentes. Entonces, el cortocircuito que vamos a hacer es aquí, ¿sí? En la línea 4, 5, ¿sí? En la línea 4, 5. Entonces, ¿qué tipo de cortocircuito? El derecho, calcular cortocircuito con una resistencia de falla de 0 y al 50%, ¿sí? Y al 50%. Y lo que tienen que hacer ustedes es determinar cómo mi relé MO hace el cálculo de esta impedancia. Z dice 43.2222. ¿Ok? Entonces, aquí les echo una mano. Después la otra que es más difícil ya la hacen ustedes. Entonces, esto tiene que estar muy claro. Vamos a medir el valor de la impedancia, ¿sí? Entonces, siempre que trabaje con impedancia de falla 0, estoy midiendo impedancias, y cuando trabajo con resistencias de falla, estoy midiendo resistencias. ¿Okay? Pudieras medirle como les decía, la Z, si les pongo Z de falla, pero ahí lo que tendríamos que hacer es R al cuadrado más X al cuadrado, y se complica mucho más. Entonces, estoy tratando de evitar así. ¿Ya? Vamos. Ya. Entonces, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál sería o cómo hacemos la ecuación para determinar la impedancia esta de aquí, la impedancia del modo? Entonces, vamos a partir de qué cosa, del voltaje, ¿verdad? El voltaje 2, ¿a qué va a ser igual? El voltaje 2, ¿a qué va a ser igual? 84. ¿Ya? La I2, ¿por qué? Por Z de la línea 2, 4, ¿verdad? Ahí es la Z total, porque estoy esta I2 por toda esta impedancia de aquí. Más, ¿qué cosa? ¿Qué otra impedancia tengo? La Z de la línea 4, 5. El cortocircuito, ¿qué porcentaje estaba hecho? 50%. Sería sobre 2, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué le multiplicamos? Por las corrientes que van a este nodo, ¿verdad? Aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos un transformador de 2 devanados, ¿verdad? Acá arriba, ¿qué tenemos? Un transformador de 3 devanados. Entonces aquí tengo una corriente que me aporta mi transformador de 2 devanados. Tengo una corriente que me aporta mi transformador de 3 devanados. Y tengo una corriente ¿de quién? De la línea 3, 4, que va por la línea 3, 4. ¿Sí? Entonces tengo que poner ahí todas esas corrientes. La corriente del transformador de 2 devanados, más la corriente del transformador de 3 devanados, y más la corriente que está fluyendo por la línea 3, 4. Y me falta sumar una corriente más. ¿Cuál es esa? La corriente 2, ¿verdad? De la línea 2, 4 que dice el compañero, ¿sí? Eso sería. Entonces, ahora vamos a hacer, y bueno, y estas corrientes se las conoce como las ínfimas. Porque al final, ¿qué son? Son fuentes intermedias, ¿verdad? Son fuentes intermedias. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí para calcular la Z del mi relé? Dividir para I2. Voltaje 2 sobre I2. Aquí voy a tener ¿qué cosa? La Z de la línea 2, 4 más la Z de la línea 4, 5 sobre 2. ¿Sí? Porque si se multiplica por I2, ahí se queda solita esta Z de la 4, 5, ¿verdad? Y saco un factor común de la Z 4, 5 sobre 2. Y aquí que le multiplico por qué. A estas tres corrientes infin les voy a llamar corrientes o una corriente equivalente. Entonces va a ser la corriente equivalente, que va a ser igual a la suma de estas tres dividido para qué cosa. Dividido para I2.
Esto primero sería, ¿qué cosa? El cálculo simple, y esto de aquí sería la distorsión. ¿Sí? La distorsión. Entonces el cálculo simple sería toda la impedancia de la línea 2/4 más el 50% de la 4/5, ¿sí? Pero hay distorsión debido a estas fuentes intermedias, que sería esta corriente y esta corriente de acá. Esas son las que causan la distorsión. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí las ecuaciones. Vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular. Entonces, ¿sí le anotaron ahí la formulita? Z de la línea 2/4 más Z de la 4/5 sobre 2 más Z de la 4/5 sobre 2 por I equivalente sobre I2. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí las variables que nos interesan. Tenemos que llenar primerito con los datos de la línea 2/4. También necesitamos, ¿qué cosa? Los datos de la línea 4/5, ¿verdad? Entonces, vayan indicándome los datos de la línea 4/5, los totales. Z, R y X. De la 4/5. Ajá. ¿Cuál es Z? ¿Cuánto es Z? 7,697. 7.697. Sí. R, 2,326. 2,326 y X, 7,337. 7,33. 7,33. Entonces, primerito, cálculo simple. ¿Qué variables necesito para el cálculo simple? La Z de la línea 2/4, ¿verdad? Y la Z de la línea 4/5 sobre, vamos a empezar, Z de la línea 2/4, Z de la línea 4/5 sobre 2, que sería esto dividido para 2, ¿verdad? Y el cálculo simple, que va a ser igual a esto más esto, ¿verdad? Que nos da 36.1955. 36.1955. Estos son ohmios y ohmios. Ohmios y ohmios. ¿Puede repetir parte de Z4? Si tú te acuerdas en la ecuación que le armé, decía el voltaje 2 va a ser igual a I2 por Z de la línea 2/4, por el total, ¿verdad? Más todas esas corrientes más I2 que le multiplicaba, ¿qué cosa? A Z de la línea 4/5, y como la falla es al 50%, tiene que ser sobre 2, ¿sí? Sobre 2, de la 4/5. Ahora, vamos a poner aquí los valores de la corriente del transformador de 2 devanados, la corriente del transformador de 3 devanados y también, ¿qué más me falta? La corriente de la línea 3/4 y algo más, no, ¿verdad? Díctenme los valores de estas corrientes, por favor. La corriente del transformador de 2 devanados. 278 amperios. 278 amperios. La del de 3 devanados, 718. 718 amperios. Y la de la 3/4, la línea 3/4, 1066 amperios. 1066 amperios. ¿Ok? Y aquí vamos a sacar la I equivalente, ¿verdad? Que sería la suma de estas corrientes. 2061, ¿verdad? Entonces, la I equivalente de la formulita que les puse es la suma de esas tres corrientes. Y la suma de esas tres corrientes debería dividirle para qué cosa? Para. Me falta una corriente. I2. ¿I2 cuánto es? I2. 1225. 1225. 1225. 1225 amperios. ¿Vale?
No, es 1125. Ah, 1100. 1125. 1125. Bueno, aquí creo que se sumó este de aquí que no va, ¿verdad? Ya. Entonces, la distorsión, ¿cómo le calculaba? La z de la 4,5 sobre 2, ¿verdad? Que le multiplicábamos a qué cosa. La z de la 4,5 sobre 2 multiplicado a El equivalente sobre Sobre- 2. la equivalente sobre I2. Esta sería la distorsión, ¿ok? Entonces yo voy a tener que la z que mide mi relé mo va a ser igual a qué cosa. Cálculo simple más la distorsión. Aquí le voy a dejar con amarillo pintado todo lo que calculamos, ¿ok? El cálculo simple y la distorsión. 43.249, ¿sí? 43.249, 43.22. ¿Podría repetir la fórmula de la distorsión? La distorsión. A ver cómo era. La z de la línea 4,5 sobre 2 se multiplica a la i equivalente sobre la i2. Sobre la i2. Por eso les dije anotar en la fórmula para que con la fórmula es lo que estoy aplicando, es eso la fórmula. ¿Estamos claros? No quedó. Sí. No me. Porque No, ¿cómo no dio. está la de la equivalente? 2062. Pero es que no se está sumando la La suma del de 2 devanados, del de 3 devanados y la 3 sobre. O sea, la receta de la línea 4,5 Sobre 2. Aquí está. La z de la línea 4,5 sobre 2. ¿Ya lo ves? Multiplicado por y equivalente sobre I2. Y equivalente sobre I2. Entonces aquí lo ideal es la formulita. Sin la formulita, hacerlo así nomás no. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos para obtener la del poligonal? Mira, la del poligonal, ¿qué valores de resistencia y reactancia tiene? Tiene valores de resistencias y reactancias negativos. ¿Será que existen valores de resistencia y reactancias negativos? Reactancia. Yo les decía en las materias básicas. ¿Hay o no hay? Que no, No existen, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos aquí? Mira, la dirección de la corriente. ¿cómo está fluyendo la corriente? Nosotros le pusimos para que vea en este sentido, ¿verdad? Cómo está viniendo una corriente en Sentido sentido contrario. Y por esa razón es que estos relés de distancia tienen zonas donde resistencias y reactancias son negativas. Mira, aquí tenemos valores de resistencias negativas, reactancias negativas. Entonces los ingenieros obviamente no pusieron todos los valores en el primer cuadrante, sino que también pusieron en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, que pueden llegar a tener valores de resistencias o reactancias negativas. Pero es por esto, ¿no? Por la dirección de la corriente. ¿Sí? La dirección de la corriente. Eso tiene que estar muy claro también. Y ahora, el final. Bueno, hasta aquí tal vez alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Está fácil, ¿verdad? Le subimos un poquito más. ¿Sí? Bueno, entonces, primerito, sin impedancia de falla, medición proporcional. Con impedancia de falla dentro de la línea tenemos distorsión por la caída de voltaje, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora si es que se producen fallas en líneas aledañas? Hay otras corrientes que ingresan a aportar a la falla, ¿verdad? Y que tienen que tomarse en cuenta. Y ahora la que vamos a hacer es la siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cortocircuito al mismo 50%, pero le vamos a poner una resistencia de falla de 2 ohms, ¿ok? Una resistencia de 2 ohms. Y lo que me van a presentar ustedes es este valor de aquí. Entonces les tiene que salir, obviamente todo lo van a calcular con resistencias porque le estoy poniendo 2 ohms. Y le van a tener que calcular este 25.21, ¿ok? Entonces el primero que me presente tiene 10 en el prepa y 10 en el desarrollo, ¿ya? Entonces, una vez que primero me presente,
que una persona me presente, yo ya les hago el... Sí. Perdón.